Back, say good morning to everyone. Good morning, niggas. Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Vaya que he durado bastante sin subir contenido al canal. E incluso me he estado cuestionando bastante acerca de subir este video. Y eso que simplemente he subido 2 videos. Y el canal ya está bastante muerto. Y no me malinterpretes, no es que el video esté mal o bien, eso lo tienes que juzgar tú. Pero siendo objetivos, he estado pasando por problemas en mi vida personal y en otros ámbitos que me rodean. Así que no he estado subiendo contenido por esa razón. Aunque sé que eso no te importa, sí me importa un poco a mí, ya que, no sé, me da cierta tranquilidad explicarle tan siquiera a esas 6 personas que se suscribieron y que creyeron en esta porquería de canal. Aparte de que ya no está mi amigo con el que empecé esta idea de canal, así que ahora simplemente estoy yo, así que tal vez traiga una que otra cosa que me tome menos tiempo y menos trabajo producir, pero sé que eso realmente no te importa. Y sé que le diste clic al video por el título de este, así que antes de empezar con la historia llamada Survivor, me gustaría pedirte que si te gusta, apoyes este canal. A mí realmente no me gusta pedir que se suscriban o que den like, y tal vez sea la única vez o de las pocas veces que me vas a escuchar pidiéndotelo, pero realmente ayuda, no solo en ayudar a que este video tenga más visualizaciones, también en que me hace saber a mí que por lo menos sé que puedo seguir produciendo esto, aunque jamás llegue a obtener algún beneficio de esto. Realmente esto lo hago por diversión. Y si quieres que narre y resuma alguna historia que a ti te dé pereza o que te gustó leer, ya sea un fanfic o lo que sea, voy a estar leyendo cualquier comentario que ustedes pongan. Eso sí, si quieres que lea Sim y el masoquismo, una de las historias más viejas y clásicas del internet, una vez te voy diciendo que no pienso volver a leer eso. Ya me arruiné una gran parte de mi infancia leyendo esa porquería. No pienso leer esa historia de vuelta. Créanme, me dejó secuelas. Pero sin más introducción absurda y larga, ponte cómodo para poder perder tiempo valioso de tu vida. Y nuestra historia comienza en Savannah, en un pequeño taller propiedad de Ellis y Kate, y como cualquier otro día, se encontraban arreglando un coche de algún cliente, pero su jornada había acabado, por lo que Kate, tratando de animar a Ellis a tomar unas copas con él en algún bar de la ciudad, trata de convencerlo, pero Ellis ya tenía un compromiso al día siguiente con su madre. Tenía que ir a visitarla y comer junto a ella, y Kate, sin quitarle más tiempo, ve como Ellis se retira a su casa. Bastante cansado, entra a esta y se sienta en el sillón para prender la televisión y así tener algo de sonido que lo acompañe. Pero en la televisión estaban pasando un mensaje en algún noticiero random. Reporten comportamiento inusual, barriquen sus casas, eviten todo contacto con individuos infectados, esperen instrucciones oficiales. Pero Ellis, sin darle tanta importancia, se queda dormido en el sillón, teniendo pesadillas acerca de algún evento bastante crítico y apocalíptico, viendo cómo es atacado Kate y su madre. Esa pesadilla logra levantar a Ellis, el cual, viendo que ya era de mañana, se prepara y sale de su casa, yendo directamente a la casa de su madre. Durante todo el camino, a la lejanía, Ellis logra notar bastante caos, sonidos de disparos, una que otra explosión y bastantes gritos. Mas sin embargo, esto no logra perturbar a Ellis, llegando a casa de mamá, y este, sin perder tiempo, la busca a los alrededores de la casa, y durante su búsqueda recibe una llamada de su colega Kate, el cual, bastante alterado, le dice que al parecer el mundo se había vuelto loco, la gente atacaba a otras personas y los militares estaban disparando a estas mismas. Por desgracia, la llamada se corta antes de que Kate pueda decirle algo más a Ellis. Sin rumbo y bastante asustado por las palabras de su amigo, sale a buscar indicios de tanto Kate como su madre, viéndose en el camino atacado por infectados. Este, sin alguna otra forma de defenderse, sale corriendo, mas sin embargo, tropieza esperando a que esas personas lo ataquen, y como si se tratase de un ángel guardián, los infectados son rápidamente abatidos por una persona. Se trataba de Whitaker, y este, sin perder tiempo, le pide a Ellis que lo siga. Justamente, su tienda de armas estaba bastante cerca de ahí, y Whitaker, en un acto totalmente desinteresado, arma a Ellis con un rifle, pues había puesto la misión de que trataría de ayudar a cualquier persona que lo necesitase a defenderse. Después de todo, ni siquiera los militares podían contener tantos infectados. Ellis agradece, pero él se había puesto el objetivo
de seguir buscando a sus seres queridos. Y ya un día había pasado. Ellis recibe la mañana con bastante hambre, por lo que decide rapiñar cualquier tienda que esté a las cercanías. Justamente entrando a una, se topa con un hombre caucásico y de traje blanco, y este rápidamente le apunta con su arma a la cabeza. Después de unas cuantas palabras, logran calmarse, presentándose, pues se trataba de Nick, y estos, sin otra mejor opción, deciden pasar la noche en la tienda, justamente para que a la mañana siguiente, ya con algo en sus estómagos, deciden salir a enfrentar cualquier cosa que se les ponga en el camino, escuchando un helicóptero que, gracias a su altavoz, logra informarlos de que en un hotel al otro lado de la ciudad estaban rescatando a civiles de todo este desastre, sabiendo que a pie y con tanto infectado que los pueda detener en el camino, no llegarían a tiempo para que los rescaten, haciendo que Ellis tenga la idea de regresar a su taller, preparar un coche para poder llegar lo más rápido posible y ser sacados de este infierno. Sin perder tiempo, ellos llegan al taller, en el cual no había ningún indicio de su compañero Kate, pero sin perder tiempo, Ellis hace uso de sus conocimientos en mecánica, preparando un auto, y en el proceso llamando a una gran horda, saliendo lo más rápido que pueden, y durante el camino hacia su única opción de rescate, logran visualizar a 2 supervivientes que estaban peleando con infectados. Así que rápidamente se bajan del auto y deciden ayudarlos, rescatándolos a duras penas por la gran cantidad de zombies que había, pues estos no eran nada más ni nada menos que Rochelle y Coach, los cuales ya se habían topado con anterioridad, quedando atrapados y juntos en este desastre, así conociéndose y formándose el equipo principal de Left 4 Dead 2. Así que sin tiempo de charlas, van lo más rápido posible hacia el hotel, subiendo piso por piso hasta la azotea, aunque por desgracia son abandonados en el último momento por el último helicóptero de rescate. Pero antes de adelantarme un poquito más en la historia, déjame decirte que durante los días en el que estaba Ellis totalmente solo y en el día en el que conoce a Nick, los supervivientes de Left 4 Dead 1 se conocen. No hay variación, se conocen tal cual el canon nos indica, que si ya has jugado Left 4 Dead, ya debes de saber algo de lore. La verdad no quiero perder tiempo contándote el lore para ponerte al corriente, ya que a estas alturas, en pleno 2025, ¿quién no conoce algo sobre la historia de Left 4 Dead? Y sí, durante esta narración de la historia voy a tenerme que saltar bastantes cosas. Y no malinterpretes, realmente es bastante buena la historia. Es muy interesante cómo el autor o autora hace uso de los personajes y cómo se van relacionando el uno con el otro. Esa es una de las partes que hace bastante buena esta historia y que sinceramente te recomiendo que leas. Pero para decir en un video realmente se hace muy tedioso. Así que por practicidad para este video, te diré qué partes me voy a estar saltando. Así que sí, el primer grupo de supervivientes se conoce tal cual el canon nos indica. Regresando con nuestro prota, estos bajan el edificio en llamas, topándose con un mapa, el cual indicaba las ciudades que ya habían caído a causa de la infección, viendo que Nueva Orleans era la opción más segura para poder escapar. Y justo a la salida, en el puesto de la seda, ven como un helicóptero va cayendo en picada, Ellis pensando que puede haber algún superviviente de ese choque, viendo como un hombre mayor, vestido de militar, trataba de sacar a una chica, tras un tipo vestido de motero, ponía a salvo a su aparente compañero. Los ojos de Ellis se ponen rápidamente sobre la chica, quedando totalmente fascinado por la belleza de esta, e inmediatamente ayudando a los supervivientes. De esta forma se conocen el equipo de Left 4 Dead 2 con el equipo de Left 4 Dead 1, estrellándose justamente en Savannah, ya que después de haber sido rescatados en la campaña de No Mercy, ese helicóptero se dirigía justamente a Nueva Orleans. Sacando a estas personas de los escombros, deciden ponerse a salvo en un refugio, en el que logran descansar, presentándose cordialmente y pasando una noche ahí, solo para que buscando suministros y teniendo un gran guionazo, algo totalmente común en Wattpad, estos logran encontrar una limusina y una motocicleta, los cuales usarían para seguir su camino, y aquí es donde entraría la campaña de Dark Carnival. Pero como ya había mencionado, nos vamos a tener que saltar hasta la campaña de los pantanos, donde esta vez Zoe no sería quien dispare al piloto, sino Nick, ya que el piloto se había convertido en un infectado, estrellándose y ocultándose en un vagón de tren descarrilado, ya que sufrirían de un enfrentamiento con supervivientes, los cuales se habían convertido en saqueadores, teniendo Ellis un momento oportuno para poder poner a salvo a Zoe, así fortaleciendo su reciente lazo de amistad e iniciando una chispa que conforme el tiempo, formando un sentimiento más allá de la simple amistad, durante su travesía en los pantanos, provocan un gran incendio,
separándose en grupos de 2, los cuales estaban conformados por Bill y Coach, Francis y Lois, Nick y Rochelle, y la pareja que realmente nos importa, Zoe y Ellis, encontraban la manera de volverse a reunir. Zoe y Ellis tenían un momento de privacidad por fin, teniendo la oportunidad de conocerse un poco mejor, incluso llegando a pasar la noche juntos, el tiempo suficiente como para que pasen todos un día sin poder encontrarse. Durante el camino que estaban siguiendo para poder reunirse con los demás, son atacados por 2 personas, los cuales logran noquear a la pareja, y estos despertando en el suelo y amarrados, siendo interrogados por sus captores. Afortunadamente, sus captores no tenían malas intenciones con ellos, así que después de unas cuantas palabras entre Ellis y el hombre que los estaba interrogando, deciden desatarlo, presentándose por fin, y se trataba de Kyle Crane y Jade Aldemir, los protagonistas de Dying Light. Es bastante bonito las libertades que se toma Wattpad, la verdad. Continuando con la historia, hablando un poco para conocerse mejor, Kyle cuenta cómo llegaron a los pantanos, pues estos ya tenían un campamento en un bosque alejado de ahí, junto a sus otros colegas, y en una búsqueda de suministros bastante rutinaria, su equipo encontró una reserva de alcohol bastante considerable, y aprovechando que no siempre van a tener ese tipo de suertes, deciden divertirse y tomar un poco, hasta que por culpa de una distracción provocan un incendio, el cual termina matando y separando a su equipo, quedando solamente Kyle y Jane, viendo que no tenían otro plan, a unirse a su grupo, reuniéndose por fin y teniendo 2 nuevos integrantes en el grupo. Llegan por fin a la mansión, donde se ponen en contacto con Virgil, que se les pide que tengan paciencia, ya que tardaría unos cuantos minutos en llegar a rescatarlos. Así que el grupo se dispone a soportar las oleadas de infectados, llegando por fin, el cual revienta la puerta, permitiéndoles escapar de los pantanos, y haciendo un salto de tiempo a la campaña de la parroquia, estos logran llegar a Nueva Orleans, gracias a Virgil, despidiéndose de este, ya que él seguiría tratando de rescatar a supervivientes como ellos. Y aún con el plan de ser rescatados por los militares, pelean contra las hordas de infectados, abriéndose paso para poder llegar al puente que se encontraba al otro lado de la ciudad, de que al parecer los militares ya estaban bombardeando la ciudad, llegando finalmente al puente y aprovechando una radio que estaba tirada en el suelo junto al cadáver de un militar, logran ponerse en comunicación, pidiendo un rescate y un alto al bombardeo en el puente para que ellos puedan cruzar, sabiendo que se tenían que preparar para la carrera más importante en sus vidas. Corriendo y sin detenerse logran pasar el puente que a duras penas se mantenía en pie, entrando al helicóptero, creyendo que por fin tenían paz. Pero algo en la actitud de los militares no les parecía del todo normal, pues trataban de mantenerse lo más alejado de ellos, y no estaban equivocados. Y aquí es en donde entraría el cómic oficial del juego, teniendo exactamente los mismos acontecimientos que ocurren en ese cómic, pero obviamente con la diferencia de que ahora había más integrantes en el grupo, y que en la parte del tren donde el doctor los ayuda, en lugar de enemistarse Zoe con Bill, gracias a que Ellis funge como un soporte emocional, no se crea esa pequeña enemistad entre estos 2 personajes. Así que justamente cuando se logran poner a salvo en el tren en marcha, Bill, siendo el líder del grupo, propone ir en un camino en dirección contraria, directamente hacia Los Ángeles, para poder tomar un barco y así huir a alguna isla que esté cerca de la costa. Y gracias a que esta enemistad no surgió, todos están bastante unidos en esa decisión, haciendo un camino de días en tren, pero el tren lamentablemente no sería su transporte todo el tiempo, por lo que viendo que las vías están totalmente tapadas por árboles derribados, deciden bajar y seguir a pie, y durante su camino logran encontrarse con una cabaña, y en búsqueda de algún suministro que les dé unos días más de supervivencia, se encuentran con una escena bastante triste, pues en una pizarra de aquella casa se encontraba un mapa con una ruta planeada con dirección hacia Florida, una carta pegada a esta y unas llaves tiradas en el suelo. Leyendo esa carta, se dan cuenta de que esa casa ya le pertenecía a un superviviente que había formulado un plan para ir directamente hacia Florida, tomar el barco de sus padres y huir junto a su pequeña cabra, la única compañía que tenía,
directamente a una isla cerca de ahí, un plan bastante similar. Pero por desgracia, este superviviente termina infectado, incapacitado de poder cumplir su plan, dejando anotados los pasos que tenía que seguir para que por lo menos algún otro superviviente pudiera cumplir su plan, culminando con una despedida que da a entender que sin alguna otra alternativa se había suicidado. Este plan era mejor que el que habían ya formulado, pero ahora el problema había cambiado, pues tenían que recorrer todo el camino que ya habían recorrido, así que los días que viajaron en el tren realmente no sirvieron de nada. De todas maneras se tenían que regresar, y durante todo el trayecto realmente no pasa gran cosa, más que uno que otro encuentro con personajes irrelevantes de alguna otra saga. Eso, y que en una ocasión pasan cositas entre Rochelle y Nick, pues realmente el camino es bastante tranquilo, deteniéndose en un punto obligatorio del camino, Tallahassee, una ciudad que innegablemente los cambiaría para siempre, pues justamente entrando a la ciudad y en búsqueda de suministros para poder subsistir, son emboscados por un grupo de supervivientes, obligándolos a recibir órdenes, entrando en una especie de juego retorcido con ellos. Sin alguna otra elección, deciden escuchar a este grupo de supervivientes, bastante grande que los tenía rodeados, mandándolos por las alcantarillas a robar suministros que estaban al otro lado de la ciudad, haciendo caso de su petición para así asaltar el almacén de estos supervivientes. Llegando justamente a este y estando a punto de lograr su cometido, son descubiertos por un guardia, el cual rápidamente les apunta con el arma. Afortunadamente, ese guardia logra reconocer a Kyle, pues se trataba de un colega, pues al parecer, en aquel accidente en el bosque, no todos habían muerto, preguntándoles por qué intentaban robar los suministros, e inmediatamente, poniéndole al corriente de la situación de nuestros protagonistas, el guardia les explica que justamente antes de la infección, habían 4 bandas que se discutían el control total de la ciudad, y viendo que matarse entre ellos no solucionaba nada y que no les daría la oportunidad de vivir unos cuantos días más, la ciudad fue dividida entre estos 4 grupos de criminales, teniendo las reglas básicas de que no podían invadir o hacer cualquier cosa que afectara a cualquier otro de los grupos. Pero los Sword, el grupo que había obligado a nuestros protagonistas a robar los suministros, se habían aburrido. Así que sabiendo que ese robo ocasionaría una guerra entre los 4 bandos, hicieron lo que hicieron. Por desgracia, otro guardia los sorprende, obligándolos a salir huyendo y robando 2 coches militares para poder escapar de ahí, pues ahora no solo los Sword querían atacarlos, las otras 3 familias ya se habían enterado del plan, siendo disparados con todo tipo de armas. Apenas logran huir, logrando ponerse a salvo en un hotel alejado de la ciudad, y desde la seguridad de la azotea de aquel hotel logran observar la ciudad en llamas, quedando bastante horrorizados por toda esta situación. Esto da inicio a la campaña de El Sacrificio, y aquel puente era el último obstáculo que los detenía de subirse a ese bote, pero el camino fue bastante duro, quedándose sin suministros, y con un Lois, que en el enfrentamiento de Tallahassee salió herido, y ahora ya no podía sostenerse con facilidad, quedándose prácticamente sin municiones, activando aquellos generadores, subiendo así por fin aquel puente. Pero el nombre de esta campaña ya nos indica, para los que no saben, un generador falla, y es Bill el que toma la difícil decisión de sacrificarse por el bien de su equipo, viendo cómo su líder perece, quedando atrapados en ese puente por unos cuantos días, obviamente devastados, pero aún con las fuerzas de seguir luchando, esperan ahí, hasta que llega otro grupo de supervivientes que quiere bajar el puente para poder cruzar, ayudándolos, y despidiéndose de esos supervivientes que jamás se nos presentan, siguen su camino, consiguiendo por fin un transporte que los llevaría a una isla alejada del infierno que estaban viviendo. En ese bote no simplemente se encontraba una familia de luto por haber perdido a su líder, sino que también Ellis y Zoe, apoyándose el uno al otro, daban el siguiente paso en su relación. Pero esto es el apocalipsis, así que algo siempre tiene que salir mal. Así que, aunque navegan cerca de la costa, deciden arribarse cerca de un pequeño poblado para buscar suministros y por fin ir a la isla, teniendo un golpe de suerte, ya que a los alrededores no había infectados, y aparte había un búnker con muchos suministros, y mientras se abastecían, un infectado común sale corriendo hacia ellos, siendo rápidamente abatido por Ellis, pero ese disparo llama la atención de una inmensa oleada de infectados, y a duras penas todos logran subir, excepto Ellis, que se había quedado separado por culpa de los infectados, sus amigos desesperados tratando de ayudarlo,
veían como un tanque lo arrojaba hacia los infectados, siendo rodeado y dejándolos sin posibilidades de escape, pues Ellis había muerto en esa playa. Y 2 años pasan de este incidente. Ellos logran vivir en esa isla, alejados de toda civilización. Pero nuestra historia cambia de protagonista a un hombre descuidado y sucio que se encontraba durmiendo en un edificio, a duras penas vivo y muy maltratado, viviendo día a día con lo que podía. Pero mientras él sigue su camino, lentamente se va formando una pequeña horda detrás de él, ya que gracias a que no tenía la suficiente munición, decide ignorarlos y seguir buscando su alimento. Pero ese fue su grave error, ya que en un callejón lo logran acorralar y esa pequeña horda se había convertido en una verdadera amenaza, esperando su inevitable final, apuntando su arma directamente a su sien, con lágrimas en los ojos y despidiéndose de alguien que ya ni siquiera recuerda. Y antes de jalar el gatillo, una voz femenina le habla y deja caer una escalera para que éste suba. Por instinto obedece y se encuentra con una chica que empieza a seguir sin siquiera mediar palabra con ella. Pero la noche rápidamente cae sobre sus cabezas y deciden entrar a una cabaña para poder pasar la noche ahí. Crean una fogata y se rompe el hielo entre ellos. Ella se presenta con el nombre de Sofía, le pregunta su nombre. Esta al principio no quiere contestar, pero viendo que realmente no tenía importancia esa pregunta, contesta que su nombre es Kate. Y subiendo al techo, proceden a tener una charla existencial en la cual el hombre se pregunta cuál es el motivo de seguir viviendo en un mundo tan destruido y que solamente causa dolor. A lo que Sofía le contesta que a pesar de todo el dolor que se pueda sentir en este mundo, siempre hay una pequeña luz al final del túnel, un pequeño segundo de felicidad por el cual vale la pena pelear, quedándose totalmente callados y procediéndose a dormir, solo para que a la mañana siguiente Kate se levante y vea una pequeña carta en la mesa de la cabaña. Sofía no lo había abandonado, pero ella ya tenía un plan y le pedía que siguiera peleando, que no cometiera una estupidez como la que había hecho en aquel callejón. Kate solo sonríe un poco, procediendo a irse, pero mientras conducía, a lo lejos escucharon disparos, gritos de personas que estaban desesperadas por salir de ahí. Dudó un poco, pero su corazón dictaba que no podía vivir sin haber hecho algo para que alguien se pudiera salvar, y frenando a escasos metros de esos supervivientes, ordenándoles que suban. Ellos obedecen, y ese coche arranca lo más rápido que puede, pero algo en sus voces le sonaba bastante familiar. Mirando el retrovisor, ve a un hombre vestido de blanco, y solamente se detiene un poco, y pregunta con miedo: ¿Nick? A lo que el hombre del traje blanco lo voltea a ver, de reconocerlo, y le regresa a la misma pregunta: ¿Ellis? Y así es, se trataba de Ellis, no había muerto en aquella playa. La familia volvía a estar de vuelta unida, y por fin esa isla se podía convertir en un paraíso. Iba a agregar algún comentario acerca de la historia, pero no se me ocurre nada. Así que sin más, espero que te haya gustado el video. Y si es así, pues apóyalo. De todas formas, cualquier mentada de madre que me quieras poner en los comentarios la estaré leyendo con mucho gusto. Así que te doy un fuerte abrazo. Chao.